Pues lo primero de todo, muchas gracias al colegio por la invitación, por hacernos partícipes de este congreso que, que yo creo que es tan importante. Y eso ya no solamente en cuanto a Industria 4.0 del tema de empresas, sino la transferencia, ¿no? Que todo el conocimiento y la tecnología que ha generado el entorno industrial, cómo se puede exportar y trasladar a otros sectores. Entonces, este proyecto que voy a presentar ahora va de eso, va de cómo tecnologías industriales de la fábrica encerrada entre cuatro paredes, pues le quitamos las paredes y lo sacamos al campo. Y con todo lo que ello conlleva, las complicaciones que ello conlleva. Este proyecto colaboramos con la Universidad de Zaragoza y con el profesor Zarazaga, Javier Zarazaga, y él está muy pegado al terruño. Y la verdad es que él siempre dice que cuando... Si es complicado un gemelo digital en el mundo industrial, sacarlo afuera, llevarlo a la agricultura, el número de variables que puedes tener en consideración son infinitas, ¿no? O sea, podemos complicarlo todo muchísimo y elevado a... Sería una de esas indeterminaciones que estudiábamos en cálculo de primero de carrera. Pues comenzar, presentarme. Soy Juan Manuel Castel, soy ingeniero industrial, como vosotros. Soy gerente del clúster de maquinaria agrícola ganadera. Lo que las siglas que leéis es CAMPAG, es como sería el clúster de maquinaria agrícola ganadera 2.0. Somos el clúster aragonés de los medios de producción agrícolas y ganaderos, porque nosotros nacimos en 2017. Simulando una iniciativa también que existe en Cataluña, que llevan por sus 25 años. Nosotros todavía vamos gateando, bueno, aunque la apuesta por la innovación que hemos hecho desde el clúster con las empresas ya hace que gateemos bastante rápido, ¿no? Y que se nos oiga mucho y que algunos digan que somos hiperactivos. Vimos que era importante una estrategia para poder atraer inversión a Aragón a través de los clústeres, que somos, yo creo, uno de los elementos dinamizadores y difusores hacia las pymes de inversión desde diferentes ámbitos, regional, nacional y europeo, era ser un clúster que apostase por la innovación, que crease proyectos muy competitivos, que ganasen estas convocatorias, y esto era, creo yo, la apuesta por la cadena de valor. Tratar de englobar en todos los proyectos al mayor número de actores posibles y que estén implicados en la cadena de valor que hacía referencia al proyecto que nosotros presentamos. Entonces, Campag lo que trata de hacer es, poniendo el agricultor y el ganadero en el centro del círculo, todas esas empresas de servicios, fabricantes de maquinaria, constructores de instalaciones, ganaderas, agrícolas, servicios tecnológicos, tecnología, consultores e ingenieros que dan servicios al medio rural, agruparlos, aunarlos en proyectos que permitan, pues, mejorar la competitividad de nuestro sector primario y la de ellos mismos, ¿no? Nosotros como clúster, una de las apuestas que hacemos es el tema del networking. Hemos avanzado en nuestro plan estratégico, acabamos de comenzar nuestro segundo plan estratégico. Inicialmente pues fuimos un clúster clásico, básico, trabajando en tres líneas de acción: la internacionalización, porque de los 73 miembros que forman el clúster, el 75% de ellos exportan de manera habitual fuera de España, fuera de Europa. Incluso algunos de ellos son líderes en Australia, en su sector, en su maquinaria muy específica. Estados Unidos, Francia, por supuesto, es uno de nuestros mercados principales, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, a pesar de la situación que estamos actualmente. Por eso también, con las que nos vienen dadas actualmente, hace que tengamos que ser más ingeniosos a la hora de buscar soluciones para encontrar otros mercados alternativos a los que tradicionalmente estaban trabajando. Como comentaba, la innovación sigue siendo la apuesta inicial de cuando surgimos, en 2017, y la tercera pata, ya que como estamos en Aragón con todo el problema de la despoblación, pues era la formación. Dar soporte a las necesidades formativas que existían para las empresas del clúster en ámbitos profesionales, pero nos dimos cuenta que no solamente en las profesiones, sino que tenemos una problemática de mandos intermedios, de responsables de planta, responsables de internacionalización, responsables de logística, responsables de todos los ámbitos decisivos de la industria, de la fabricación. Porque
Algo que me gusta decir siempre es que, aunque el clúster estamos en Zaragoza, estamos ubicados en Plaza Roma, los socios del clúster principalmente no están en Zaragoza. Los socios están en Cinco Villas, están en Huesca, están en Monzón, están en Fraga, en Cinca Medio. La mayoría de los socios están vertebrando el territorio, creando empleo en las zonas rurales agrícolas de Aragón. Con este nuevo plan estratégico que hemos creado, hemos presentado el mes pasado, pues hemos visto, hemos revisado qué objetivos hemos cumplido, cuáles no hemos cumplido, cuáles debemos de enfocar de otra manera para conseguir cumplirlos y cuáles han sido las necesidades de nuestros socios, cuáles son las necesidades de nuestros socios que se han venido de esa ampliación del nombre, ¿no? De pasar de clúster de maquinaria a medios de producción agrícola de ganaderos. Al crear esta cadena de valor hace que el perfil de empresa que pertenece al clúster ya no estemos hablando de fabricantes típicos, manufactureros, plantas de producción, sino que estamos englobando a servicios tecnológicos, estamos englobando a ingenierías, consultoras, empresas de internacionalización, expertos en internacionalización. Entonces, cada uno de ellos nos plantea una serie de necesidades, pero la común a todos ellos es queremos conocernos mejor, queremos ayudarnos mejor. Primero, vamos a conocernos internamente y también vamos a usar las redes de conexión del clúster con otros clústeres para conocer y complementar las necesidades que nos puedan surgir o qué soluciones aparecen en el mercado o soluciones que se están estudiando. Entonces, hemos incorporado a nuestros tres ejes estratégicos el desarrollo de negocio. El desarrollo de negocio que se vuelve fundamental en la situación actual. Sí que es cierto que estamos muy enfocados en el tema de innovación, vienen fondos Next Generation, hay dinero, hay programas de financiación, pero este entorno no va a perdurar así siempre. En 2024 no sé qué situación vamos a tener y va a ser mucho más complicada en 2025, por lo que los clústeres tenemos que estar aportando otros elementos de valor a nuestros asociados. Y uno de ellos, y que se valora mucho, es el tema de desarrollo de negocio. Veo algún asociado que compartimos con Alía, especialista de logística, que es un ejemplo a seguir en tema de cómo están desarrollando todo lo relativo a ser un centro de encuentro a todas las empresas de Aragón. Y por último, también el último punto que hemos incorporado es el tema de comunicación, dar difusión, ser una plataforma, un altavoz, no solamente de nuestros proyectos, que nos ayuda a crear marca y a ser más reconocidos y atraer socios, sino también a nuestros propios socios, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus beneficios, incluso tratar de alcanzar mercados exteriores a través de plataformas digitales, redes sociales, estudiar cómo trabajan ellos en esos otros países. Después de esta medianamente breve presentación del clúster y de mi persona, presentaros el proyecto GDFEC. Este es un proyecto ambicioso, grande y largo en el tiempo. Pertenece a lo que los clústeres llamamos la convocatoria del Ministerio de Industria de AEIs, Agrupaciones Empresariales Innovadoras. Está estructurado en tres fases. Hemos terminado la primera fase, estamos ejecutando la segunda fase y tenemos previsto en mayo, cuando se abra de nuevo la convocatoria, ejecutar la tercera fase. Pues como os he comentado al principio, hablamos de trasladar el gemelo digital industrial tradicional al ámbito de la agricultura, reduciendo lo máximo lo posible las variables. Y bueno, la primera variable que pudimos reducir es, no vamos a hablar de agricultura, de explotación agrícola en general, vamos a centrarla en una serie de cultivos, en un grupo de cultivos que tenga unas características homogéneas, similares, ¿no? Y viendo la importancia que tenía el cultivo del almendro, estaba tomando en Aragón y en España, en otras regiones de España, como Castilla y León, este proyecto es de ámbito nacional, colaboramos con Castilla y León, pues nos pareció que era el más adecuado. Estamos hablando de frutos secos, estamos hablando de almendros, estamos hablando de pistachos, estamos hablando de nogales, estamos hablando de una industria que está en claro auge. Ayer y hoy han sido las jornadas internacionales del almendro en Huesca, en el que el centro de congresos es un espacio, un edificio enorme que yo creo que no había visto nunca lleno, excepto en las fotografías que he visto ayer y hoy de las jornadas internacionales del almendro. Entonces, el interés que existe por el cultivo nos motivó a tratar de desarrollar este proyecto en el ámbito del almendro,
y del pistacho. Como comentaba, el proyecto está enmarcado en lo que son las AEIs. Somos 7 socios. Cluster Campag como coordinador, la Universidad de Zaragoza, desde la EINA, CTMET, el Centro Tecnológico Metálico y del Transporte. Está ubicado en Linares, pero también tiene un centro aquí de ensayos de túnel de frío aquí en Plaza. Geoslab, una empresa geoposicionadora con temas de geoposicionamiento y mapas de interpretación de la agricultura. 7Data, proveedor de ERPs y software para el mundo agrícola. AgroIntelligent, es una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola y a embarcar sistemas sensorizados en maquinaria agrícola. Y Pistacil, que es un productor de pistacho de Castilla y León. Tienen tanto terrenos, plantaciones en las propiedades de ellos, como industria agroalimentaria en la que transforman el pistacho en un producto alimentario. Estos son los miembros del proyecto en la fase 2. En la fase 1 estaba incorporado también el clúster alimentario de Castilla y León, Vitartis, que en principio no estuvo colaborando con nosotros para los demostradores en campo durante el año pasado. Como he comentado, ¿no? Es muy importante el cultivo del almendro en España. Está la última noticia que salió ayer, creo que hablaba de que se iba a triplicar la producción de almendro en estos próximos 2 años, debido al gran número de plantaciones que se realizaron hace 2 o 3 años por el alto valor que estaba teniendo la producción en mercado. Pero plantea una serie de problemáticas que la asesoría a lo mejor no puede dar lugar, no puede resolver, ¿no? Entonces, o facilitar ese asesor inteligente, automatizado, informatizado, desde un gemelo digital. Como os ha comentado anteriormente, pues un gemelo digital no trata de decir qué es lo que se tiene que hacer dándole a un botón, sino que plantea una serie de soluciones, de respuestas. Es un ayudante a la toma de decisiones. Y en base a estas decisiones se irá retroalimentando y proponiendo nuevas soluciones en cada uno de los ámbitos o aspectos que se tiene que realizar en el manejo de una explotación agrícola. Estamos hablando de que tenemos el 50% del cultivo de almendro en secano, es tradicional, y otro 50% están habiendo nuevos sistemas de explotación, intensivos y purintensivos, cultivo en seto, plantación de riego por goteo, otras tipologías de crecimiento, nuevas variedades más resistentes al cambio climático en el que estamos siendo afectados desde la península ibérica. Entonces, este era uno de los principales retos a resolver: cómo responde el cultivo, los diferentes tipos de frutos secos, pistacho, almendro y nueces, a procesos de estrés hídrico, y cómo variar los momentos de riego o reducir las cuotas de riego del cultivo afectaba a las producciones finales. Creo que esto ya se ha explicado más que de sobra a lo largo del día de hoy. No voy a explicar lo que es un gemelo digital, pero sobre todo pensar en la complicación que supone exportar lo que es un gemelo digital en fábrica, en un proceso industrial, un proceso de fabricación, llevarlo al exterior, sacarlo al campo y considerar lo que es una explotación agrícola como con el concepto de una empresa, de una fábrica. Se está fabricando alimentos, productos, almendras, pistachos, nogales, en temas de cereal, pues alfalfa, frutales. Bueno, eso también lleva a lo que significa una profesionalización del agricultor, que debe de aprender a manejar estas herramientas digitales que están apareciendo en el sector primario para mejorar el rendimiento de sus explotaciones. Esto es muy complicado, por lo que hace que tengamos un nuevo reto, que es el tratar el tema de la usabilidad, el tema de facilitar o volver sencillo el uso de estas herramientas que están a nivel de universidades, o para nosotros mismos a veces resultan complejas o requieren una inversión de mucho tiempo. Un amigo mío que está en el sector agrícola hablaba de que con todo este boom de tecnologías y con la mentalidad en el sector primario, que a veces tratan de hacerlo todo ellos, pues si ya de normal tienen que subirse al tractor para sembrar, para cosechar, para segar,
para aplicar fitosanitarios, para aplicar abono, a aplicar fertilizantes. Si luego además tiene que empezar por las noches a aprender informática, a aprender manejos de gemelos digitales, programación, imagen de satélite, IoT, sensores, bueno, es imposible que ellos lleguen a manejar todo este embrollo de la digitalización aplicada a la agricultura que está viniendo en avalancha. Esto también nos plantea una oportunidad de negocio, un nicho de trabajo, que es la aparición del asesor agronómico. Ya no solamente el asesor agronómico como tradicionalmente se puede entender, ¿no?, de conocedor de los cultivos, sino el asesor agronómico o asesor agronómico industrial, que es el conocedor de la tecnología que es necesaria aplicar en cada uno de los cultivos, qué herramientas, cómo aconsejar, qué herramienta utilizar y dar esas prescripciones, ayudas, basándose en tecnologías digitales, en programas más avanzados y en Deep Learning, Machine Learning, todo lo que está surgiendo y estamos aplicando al sector primario. Como comentaba, un poco, pues, la problemática es que tenemos un elemento vivo, un año no es igual al siguiente, pero y a veces estuviésemos hablando de una matriz, ¿no?, de los ensayos, que tratábamos de identificar cuáles son los parámetros del ensayo que parecen constantes para ver cuál es la variabilidad o el efecto del ensayo. Aquí están tan interrelacionadas que nos provocan que sea muy complicado a primera vista o con los datos que podemos generar un año o 2 años dar una solución. Aparte, otra problemática que tenemos aquí, si queremos poder generar algoritmos de decisión, necesitamos gran cantidad de datos y para esa gran cantidad de datos necesitamos campañas de medida. En ámbitos del sector industrial, la producción, pues podemos estar hablando de producción de horas o podemos estar hablando de producción de días cuando es muy farragoso, pero en el tema de agrícola estamos hablando de campañas o ciclos anuales prácticamente. Para producir que un almendro produzca almendra nos cuesta una campaña un año. Entonces, los históricos, es difícil hacerse con históricos que puedan alimentar este gemelo digital y que nos puedan proveer, enseñar a los algoritmos que estamos desarrollando, que estamos entrenando. El proyecto se planteó en 3 fases. El primero de ellos, pues tratar de identificar cuáles son todas esas variables que afectan a una explotación agrícola de frutos secos. Estuvimos haciendo una serie de grupos de trabajo con expertos tanto en el ámbito de gemelo digital, expertos en maquinaria, expertos en el cultivo del fruto seco, la gente de la Universidad de Zaragoza que estuvo categorizando cada una de ellas la influencia que representaba y cuáles eran las variables que debíamos de sacar, extraer, para que esta herramienta fuese una herramienta útil para el agricultor y que ayudase realmente a la hora de la toma de decisiones. Una segunda fase que es en la que nos encontramos ahora es conociendo la maquinaria que interviene en el proceso de gestión y manejo de una explotación agrícola de fruto seco, qué parámetros son los que necesitamos conocer y con los que necesitamos alimentar de manera automática al gemelo digital y que nos sirva, pues, para crear esa alimentación continua de datos y que vaya mejorando conforme van pasando cada una de las campañas. Actualmente estamos en la fase de finalización del proceso de recogida. La recogida del fruto seco es algo que es uno de los cultivos más mecanizados en cuanto a la cosecha, ya sea bien por paraguas o por maquinaria de pórtico, que es similar a la de la vendimia, lo que nos permite, pues bueno, casi si colocamos una serie de sensores como la geolocalización y el pesaje, caracterizar la producción que tenemos por cada uno de los elementos, cada uno de los almendros o pistachos o los de los árboles, en cada uno de los puntos de producción y sacar un mapa de rendimiento del cultivo en la explotación. Y la fase 3, que es la que continuaremos a partir de verano, es cómo esa explotación individual y sensorizada, que es la que vamos a terminar en la fase 2, cómo replicándola con otras explotaciones agrícolas que acompañan, cómo interaccionan, cómo se relacionan, cómo influyen una con otra. Y ahora, en esa fase 3, estamos hablando solamente del cultivo del propio pistacho, ¿no? Pero normalmente
o del propio almendro, o del almendro. Pero normalmente, al lado de una plantación de almendro, tenemos una de alfalfa, una de trigo, una de maíz, que puede estar en ecológico, puede no estar en ecológico, que aplican una serie de fitosanitarios o aplican una serie de fertilizantes. Como esos manejos de explotaciones que son extrañas a la que estamos estudiando, cómo nos influyen en nuestra propia explotación agrícola y cuáles son los para mejorar o para reducir la producción que vamos a recibir. Este es el prototipo, ¿no? Una serie de pantallazos del prototipo que estamos desarrollando con la información que consideramos que es más relevante para el agricultor. Lo tenemos categorizado con una serie de parámetros, tanto los de alimentación, ¿no? Qué parámetros son los que estamos bebiendo, tanto de AEMET, de diferentes fuentes de parámetros meteorológicos, ya que son muy importantes, tanto históricos como pronósticos, si queremos hacer un pronóstico a futuro en un plazo bastante breve, que nos dé tiempo a reaccionar. Muy importante también el tema de la geolocalización del dato, de la información. Normalmente los agricultores tienen todas las parcelas dispersas en una localidad o en un entorno de un ámbito, en un término municipal, pero muy disperso dentro de ese término municipal. Esto también nos permite, de cara a la próxima legislación que va a surgir del SIEX, que es el cuaderno de campo obligatorio, para recoger todos los datos que utiliza en cuanto a fertilizantes, productos químicos aplicados, tareas, huella de carbono que van a exigir, huella hídrica, desde el Ministerio de Agricultura, pues facilitar toda esta información de una manera más automatizada al agricultor y que no suponga una complicación del trámite burocrático para lo principal, ¿no? Para obtener la subvención de la PAC. Este es el ejemplo de cómo las plantas interaccionan con la meteorología, el registro de evaporación o evapotranspiración de la planta y cómo responde al crecimiento, la producción en lo largo del ciclo productivo en el que hemos estado haciendo el análisis. La categorización por cada una de las parcelas para luego también estudiar el rendimiento individual para cada una de esas. Indicar cuál es el cultivo que se realiza en diferentes parcelas. También, pues bueno, lo que hablaba, tener una usabilidad fácil, sencilla de la herramienta para el agricultor. Y por último, la zonificación, ¿no? Tener identificado dónde se realizan las aplicaciones, de dónde se obtiene el dato y dónde se obtienen las producciones, para que, bueno, al final tenemos una fábrica y el agricultor debe de pensar que es un empresario que está manejando una fábrica y debe de identificar cuál es su línea de producción más rentable y cuál es su línea de producción que ofrece pérdidas y decidir si debe de cambiarla, debe de abandonarla o cómo puede mejorarla. Sistema de avisos, sistema de decisión para la gestión, sería el interface genérico. Y por último, también comentar las limitaciones que nos estamos encontrando, ¿no? El tema de los datos, conseguir datos de explotaciones agrícolas, pues tenemos mucho dato de PAC, pero son muchos de ellos plataformas cerradas del Ministerio en las que no se pueden acceder. Existen históricos, pero son manuales en diferentes formatos, con diferente, digamos, granulometría, diferentes precisión espacial o diferente precisión temporal, lo que hace que sea muy complicado alimentar el gemelo digital que estamos construyendo, y es uno de los retos principales de los que nos hemos enfrentado a día de hoy. El otro de ellos es la sensorización de la maquinaria, tratar de identificar cuál es el sensor adecuado, cuáles son los parámetros más adecuados y cómo ese sensor resiste las condiciones de trabajo. Porque si podemos tener ambientes muy agresivos o situaciones muy agresivas en fábrica, en plantas productivas, pero yo siempre comento que si tenemos que poner un sensor en campo, en una máquina, debemos de irnos debemos de irnos por lo menos a la categoría militar, para que resista todo lo que tiene que resistir cuando están trabajando los agricultores. Condiciones de agua, lluvia, polvo, son condiciones muy agresivas, condiciones que desgastan mucho la vida y aparte toda la serie de interferencias que producen sobre la calidad del dato que queremos recoger. Y
Y respecto al proyecto, lo próximo, los resultados, pues esperamos plantear esta tercera fase, cómo interactúan con otras explotaciones, otros cultivos, y cambiar la variable del cultivo del fruto seco con la variable de otro cultivo que sea interesante para la economía aragonesa, como puede ser la alfalfa. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda por ahí? Yo tengo una pregunta. Espera un momento que tengo que dar el... Para el streaming, sí, por eso lo decía. Bueno, en Las Palmas, como nos conocemos, pues ¿Qué tal, Pili? sobre la presentación. Mi nombre es Pili Llambán y soy profesora de la INA. Yo quería hacerte una pregunta porque hay varias personas, sabes que nosotros estamos vinculados a algún proyecto de Expos Agro, hay varias personas que han hablado de una normativa que va a hacer que haya que tener un cuaderno de campo automatizado o bueno, un cuaderno de campo obligatorio para pues, al agricultor, ¿no? Que abriría pues, mucho campo todo esto que se está trabajando en el tema de 4.0, pues para no tener que estar dependiendo pues, de registros o temas de papel. A mí me gustaría, bueno, dado que tú eres experto en esto y que hay otro que lo ha nombrado, pero no nos han dado tampoco en cada las preguntas, ¿qué tiene que haber registrado? ¿Qué información se busca registrar en ese cuaderno de campo? Claro. ¿O qué va a exigir nuevo la normativa que hasta ahora no estaba y que hace que, bueno, pues que todo esto pudiera ser ayudar, ¿no? Y contribuir a todo eso? Pues simplemente a cuestionar así Pues más que nada. Lo que yo creo que va a ser la principal novedad o la principal novedad, obligación. Bueno, realmente lo que hablamos del cuaderno del campo, lo que es que el Ministerio de Agricultura, por cada una de las comunidades autónomas, deben de poner a disposición del agricultor un cuaderno digital o una base de datos en la que rellenar la información que se necesita para cumplimentar con Europa. Luego, otra cosa aparte, el cuaderno digital, que es, digamos, una herramienta normalmente comercial que lo que hará es alimentar esa plataforma abierta de cada una de las comunidades autónomas con la información y lo que esos cuadernos de campos comerciales lo que tratan es de recogerla de una manera lo más sencilla posible y automatizada para facilitar el trabajo del agricultor. Porque lo que es la plataforma abierta sí que es bastante complicada, es bastante compleja y bueno, acaba siendo de una manera bastante manual. Y las principales novedades de esta normativa, o una de las que me están afectando más, son, yo diría que, o señalaría dos, los que hablan de la nutrición sostenible, la cantidad de unidades fertilizantes que se pueden aplicar en campo, y luego el requisito de disponer de un plan de abonado a lo largo del año para realizar las tareas de fertilización en las explotaciones agrícolas. Y además este plan de abonado debe de ir, se está comentando que si debe ser provisto por un ingeniero agrónomo o un experto en la materia del sector, un profesional diferente del propio agricultor, y adjuntarse a la información que se registra en el cuaderno de campo de la plataforma de la comunidad autónoma. Aparte de todos los datos georreferenciados, y tratan de hacer una trazabilidad de todo lo que son los manejos, los diferentes manejos por los que pasa la explotación agrícola para la producción de una cosecha, ya sea de almendro, que estábamos hablando, de alfalfa o de cebada. Entonces, la principal novedad, y además va a cambiar bastante lo que es, creo yo, el sector, es este plan de abonado, que bueno, como cualquier plan, ¿no? Sí que es algo informativo, no de obligado cumplimiento si tú justificas por qué. Lo que sí que luego hay unos requisitos por las zonas en las que estés, como ya sabemos en Aragón el tema de zonas vulnerables, que te van a limitar la cantidad de nitratos, fósforos que puedas aplicar en algunas áreas.
muchas gracias al colegio por la invitación.